Buenos Aires. El expresidente boliviano Carlos Mesa 2003-2005, principal candidato opositor a las elecciones presidenciales del país en el 2019, criticó este miércoles que el presidente Evo Morales respaldó a plenitud al gobernante venezolano Nicolás Maduro, un ideario que él no quiere para Bolivia. Morales está asumiendo a plenitud el respaldo a Maduro y su gobierno, y eso es algo que yo no quisiera para Bolivia, indicó Mesa en una charla con medios internacionales en Buenos Aires y convocada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI. Mesa aparece en encuestas recientes como el principal candidato de la oposición al actual presidente, como la del diario Página 7 de comienzos de marzo, que atribuye al oficialismo el 31% de intención de voto y un 30% a la candidatura liderada por Mesa, llamada Comunidad Ciudadana. El expresidente indicó que los juicios de valor que hace Morales sobre los culpables de la crisis venezolana le permiten interpretar que el presidente Morales cree que es el modelo político, social y económico que hay que seguir. Respalda de manera militante a Nicolás Maduro, lo respalda en todos los ámbitos, agregó Mesa, quien asimismo siguió la línea del Grupo de Lima y consideró que el organismo electo que tiene una legitimidad incuestionable en Venezuela es la Asamblea Nacional. En ese sentido, dijo que hay que fortalecer la posición de respaldo a Juan Guaidó, jefe del Parlamento que se proclamó presidente encargado. El candidato a las elecciones que deberían tener lugar en Bolivia a finales de este año insistió en que, a diferencia de lo que ocurrió con las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, él se presentará a pesar de que considera ilegítima la candidatura de Morales. El presidente lo que está generando es una vulneración, a nuestro entender, de la Constitución, dijo, al especificar que la de Morales no puede entenderse como una candidatura legítima. Subrayó que a Morales la retórica se lo ha comido y es el último eslabón de un modelo que se agotó. Morales convocó un referéndum en el 2016 para intentar modificar el punto de la Constitución que le impedía presentarse a una nueva reelección, convocatoria que el mandatario perdió, aunque después el Tribunal Constitucional TC avaló un recurso del oficialismo que finalmente permitió la nueva candidatura. El líder de Comunidad Ciudadana propone un programa económico basado en reducir la multiplicación excesiva del gasto público, así como controlar un déficit fiscal preocupante y un incremento de la deuda muy significativos en sí mismos. Para Mesa. Por ello, plantea una reorientación del gasto y de la inversión pública a través de una apertura hacia el sector privado. El no categórico de la ciudadanía a Morales en el 2016 tiene que ratificarse en 2019. No obstante, Mesa destacó la importancia del Estado en ámbitos fundamentales para él, como la educación y la salud, y rehuyó de los pretextos neoliberales que imperan en otros países. En Bolivia no hay ninguna razón para pensar que tú tienes que establecer medidas de ajuste o cuestiones de carácter monetario estructural, que podría ser las recetas clásicas del neoliberalismo, indicó. Respecto a su apuesta en materia de relaciones internacionales, Mesa clarificó que haría un cambio radical de perspectiva, porque en el contexto actual no hay amigos y enemigos. Como cree que considera Morales, sino intereses, por lo que negociará con todo aquel que pueda ser de utilidad para Bolivia con una mirada global, sin restringirse a una dirección u otra. Mesa valoró aspectos positivos de Morales, un líder del que dijo que fue positivo en su contexto y representa un momento importante en la historia del país, al ser el primer presidente indígena en un país con el 40% de indígenas. Entre los logros políticos de su adversario, destacó la implementación del concepto de Estado plurinacional y la negociación con Chile por conseguir una salida al mar,
A pesar de resultar fallida,